Mi idea es no tanto mostraros el trabajo que he hecho, sino como los procesos, cositas que nos hemos ido encontrando, como retos y un poco en algunas piezas he preparado una lista de fotos de cómo hicimos cada obra, ¿no? En eso, proceso abierto, que creo que es interesante de compartir muchas veces. Bueno, yo soy Marc Vilanova y de formación soy músico, estudié saxofón, nada que ver con lo que hago. Y estudié en Helsinki, en Suiza, y empecé a experimentar mucho con el saxo. Mira, voy a poner ya... Ya cuando hacía música, era como, pensaba mucho en lo visual, ¿no? En cómo se ve la música, cómo transmitir el sonido de forma más visual. Por un lado, en mi cuerpo, digamos, en presencia en escenario, y esto lo hablamos el otro día en el máster, donde, claro, trabajaba con música, pero con electrónica. Entonces quería controlar cosas del ordenador, ¿no? Y cómo mandar cosas al ordenador, cómo mandar información al ordenador, siempre es un gran tema, ¿no? Hacía un dúo con un músico electrónico con el que yo quería también controlar cosas mientras tocaba el saxo. Entonces vi vídeos de cómo yo me movía tocando el saxo para aprovechar algún movimiento natural de los que hacía mientras tocaba y veía que subía un montón este codo, ¿no? Por ejemplo. Entonces me puse aquí, de hecho, un teléfono móvil que es una máquina de sensores, tiene un montón de sensores de acelerómetro, de posición, de GPS, de cámara, de luz, de mil cosas, y ya mandaba la información con el móvil. Entonces siempre que yo subía ese codo cambiábamos de escena, ¿no? Por ejemplo, y eso, la idea era siempre como coger un movimiento ya natural de mi cuerpo que no fuera impuesto para cambiar cosas. Pero ¿qué pasa? Que luego ya no era natural ese movimiento, ya estaba forzado a el momento que tenía que cambiar, tenía que levantar el codo y semblaba un pollo tocando el saxo, que es un poco lo que pasa cuando se ponen sensores a bailarinas y bailarines, ¿no? Que su medio es la expresión del cuerpo. Y cuando le pones algo ahí es como ponerle un cascabel a un gato, ¿no? Que su talento ya bueno, que lo restringes, ¿no? Y entonces esa manera de buscar cómo mandar información al ordenador, cómo intentar controlar cosas de manera que no afecte a tu cuerpo, a tu presencia, a la conexión con el público. Y ahí lo que utilicé fueron pedales. Y en ese momento, por ejemplo, no teníamos mucho dinero, éramos muy jóvenes, esto hace igual 11 años o 12. Y una solución que encontramos para hacer un pedal que nos fuera sencillo, barato y fácil de usar fue coger un teclado de ordenador que va con USB al ordenador y sacarle todas las teclas, menos 3. Entonces dejamos 3 teclas y esas eran las que yo pisaba mientras tocaba. Entonces también es un pedal que no es de electrónica muy ahí delicado, sino que lo puedo pisar y estar seguro de que estoy pisando la tecla, ¿no? Estos vídeos son muy antiguos, me da un poco de vergüenza, pero es muy ruidoso también. Sonido. Pero básicamente lo que buscábamos, bájalo un poco que sonará muy fuerte esto, baja. Es que es muy ruidoso. Buscábamos que trabajar con electrónica hubiera también un componente de físico. Como yo estudiaba música clásica, hacíamos mucho de cámara, de cómo el cuerpo tocas con alguien, ¿no? Y buscábamos eso también. Pedal que se veía antes, un pedal sin teclas. Entonces desarrollábamos como maneras de que hubiera gesto en la performance, ¿no? Porque pasa un poco con música acústica. Si ves un batería que hace así o si ves un chelista que hace así, esperas que suene fuerte, ¿no? Hay una relación de gesto-sonido muy directa que te ayuda a ver el sonido cuando ves un músico, ¿no? Hay esa relación visual, pero con electrónica no pasa. En electrónica puedes apretar un botón y hacer una explosión enorme de sonido.
Entonces te pierdes un poco cuando ves a alguien detrás de una pantalla, bueno, suena increíble, pero no sé, visualmente a mí no me atraía tanto, ¿no? Y entonces era esta decisión de no poner pantalla, nunca haya una pantalla entre público y performer, y buscar algún tipo de esto. Teníamos un sensor de sonido, de luz, teníamos faders, un joystick, un micrófono de electromagnetismos, diferentes setups. Luego me hice ya un pedal un poco mejor, con un móvil que pudiera ver qué estaba pasando en el patch. Eso eran los inicios. Y no, esto no lo ven aquí. Y luego siempre buscar también cómo visualizar el sonido y buscar siempre, intentar romper esa relación de que siempre que tienes música y algo visual, siempre nos va el ojo antes, ¿no? Y cómo intentar equilibrarlo un poco. Y hacía experimentos pues, con lo que tenía, con mi instrumento. Esto era un experimento donde ponía en el saxo, ponía una cámara en el fondo, en el tubo del saxo, digamos, una GoPro bien pequeñita, y mucha luz en la sala apuntando el saxo. Entonces, cuando yo abría los agujeros del saxo, entraba la luz en el tubo. Y todos los sonidos los iba haciendo con la boca, sonidos de estos así que tocaba en ese momento. Y buscando esa relación de sonido y visual, esto lo voy a subir un poco. Pequeños experimentos que hacía, siempre buscando cómo visualizar el sonido, ¿no? Siempre un poco esto, estudiaba música y hacía la carrera de música, pero ahora me entiendo un poco que siempre, pues cómo entras al escenario, cómo está tu cuerpo, cómo está la relación con el público, cómo se ve, qué luz hay, siempre estaba mucho en lo visual, entonces fue un poco de manera natural. Bueno, este sería al revés, lo pongo solo un momentín, pero sería poner luz dentro del saxo y entonces cuando abres el saxo es cuando la cámara afuera y la luz adentro. Sería como el experimento al revés, digamos. Y así hice unos cuantos, no lo voy a poner todo, porque también tenemos poco tiempo. Entonces fue un poco natural transitar hacia la instalación, que era un poco lo que me estaba llamando, ¿no? Y la primera fue esta, que se llama Aresta, que no tenía ni idea de programar, nunca había estudiado saxo, música clásica, y ha sido todo bastante autodidáctica, preguntando mucho a gente y teniendo morro y buscando la manera de solucionar las cosas, y las primeras instalaciones eran como las que veremos hoy, hechas así como este cable aquí y programando así con Max, y esta realmente sigue funcionando y ahora está en Cáceres, creo. Y si miras el patch es un desastre, pero también creo que es bonito conservar, porque pasa un poco con las obras digitales, ¿no? Como las podemos modificar siempre, no es como una pintura que no la puedes repintar, las vas actualizando, entonces no tienes como un trace, ¿no? de lo que has ido hecho. Y aquí decidí, digo, no toco el patch, tiene cosas que no funcionan, tiene momentos que se encalla, pero es lo bonito, porque era la primera y era ese momento, ¿no? Y entonces decidí como, sí, a un momento Laura ya no tocarla más y así tienes un poco de recorrido de cómo ha ido todo, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue coger los instrumentos, el saxo, tener un ensemble de saxos que ya no necesitaba el músico, digamos, entonces tocaban por ellos mismos, tenían un juego de luces, aunque estuvieran aquí colgados de las estructuras. Hay un vídeo, creo que es este, es un poco dramático. Da vergüenza enseñarlo.
Es que mi mejor amigo hace vídeos y son muy bonitos, pero son un poco dramáticos. Muchas veces he dado un poco una charla similar y nunca sonaba tan bien como hoy. Se agradece. Y esta fue como la transición. A partir de aquí ya dejé el saxo, lo abandoné un poco. Sí que es verdad que para mí la creatividad como bebe mucho de la limitación, ¿no? A veces cuando tienes muchas opciones, cuando abres un software que te lo puede hacer todo, te quedas ahí medio perdido. Pero cuando tienes pocos elementos, yo en ese momento tenía un saxo y le buscaba sonidos y le buscaba ponerle electrónica y agua y luces y cámaras adentro y no sé qué. Y ahí estás como, creo que cuando hay algo limitante estás bastante más creativo. Cuando tienes pocos materiales acabas perfeccionando esos materiales, entendiéndolos mucho mejor y siendo mucho más original, ¿no? Pero había un momento que ya me ahogaba, ¿no? Y es siempre el mismo tubo de latón, ya no sé qué más hacer con él. Y ahí ya dejé, cuando hice esta instalación y funcionó, fue como uff, y las siguientes ya nunca más volvió el saxo. Lo toco a veces para desestresar ahí en el estudio, pero no profesionalmente. Y entonces, en este traspaso de ser músico, digamos, o performer, a trabajar más con arte sonoro, más instalativo, fue un traspaso también de, en lugar de estar pendiente de cómo producir sonido, de cómo emitir sonido, empecé a interesarme más en cómo escuchamos, cómo recibimos ese sonido, en la escucha, digamos. Y especialmente en esa escucha de sonidos, frecuencias, energías que van más allá de lo que podemos percibir con nuestros cuerpos, ¿no? Que ahora tenemos tecnología como para descubrir realidades que nos envuelven y que no podemos percibir porque nuestros sentidos son muy limitados, conocemos muy poca natura de la que nos envuelve, ¿no? Y esta pieza también es bastante antigua, se llama Spike, la hice en Estados Unidos y aquí trabajé con electromagnetismos, que son estas frecuencias que salen de aparatos electrónicos, ¿no? Un cargador, una tostadora, Estuve un mes grabando con unos micrófonos que graban estas frecuencias, todos los electromagnetismos que me encontraba cocinando y en mi casa, y bueno, en la residencia que estaba, y compuse con todos esos sonidos una composición musical que sonaba aquí dentro, digamos, la gente podía entrar, y la hice con, creo que son 14.500 cables, de estos cables como de impresora que van en colores, ¿sabes? Los cables planos, que los fui sacando uno a uno, ordenando por colores, y muchos de ellos terminan con un pequeño LED, con un pequeño LED que se va activando cada vez que hay un sonido de estos que fui grabando durante ese mes, ¿no? Hay un vídeo.
Nunca, es que siempre lo he escuchado al ordenador y ya estoy escuchando cosas nuevas, como lo escucho, es como wow. Luego hice esta pieza trabajando con ultrasonidos, que son sonidos muy agudos que no podemos escuchar. En este caso, sonidos producidos por fluorescentes. Las luces fluorescentes producen un montón de ultrasonidos que en realidad son frecuencias que mueren muy rápido. Cuando más corta es la onda, como más aguda es la onda, menos viaja, digamos. Entonces tampoco es que nos afecten tanto, pero sí que es verdad que era muy mágico, porque yo cogía un fluorescente, lo ponía en la mesa, cogía un micrófono, utilicé un micrófono que está diseñado para grabar murciélagos en las cuevas, para gente que estudia los murciélagos, porque los murciélagos lo que hacen es que emiten ultrasonidos, los escuchan de vuelta y con eso se orientan, ¿no? Es la bueno, ahora no me saldrá. Entonces, con ese micro especial, lo que hacía era que cogía un fluorescente, lo encendía, yo no escuchaba nada y en el ordenador estaban grabando muchas cosas, ¿no? Y era como un poquito mágico ese momento de, wow, ¿qué es eso, no? ¿Qué está saliendo de aquí que yo no me entero, ¿no? Entonces grabé un montón de fluorescentes de muchos sitios, también los electromagnetismos de los fluorescentes y lo traducí todo a frecuencias que podíamos escuchar un poco. Y con eso hice esta pieza que se llama Limen, que es como threshold, que divide un poco la sala, que los fluorescentes están puestos en la forma de onda que me salió de uno de ellos y se van activando con esos sonidos que no eran escuchados, que no audibles, digamos. Y de... Uy, está como enchatado. Y de ultrasonidos, aquí empecé a trabajar con infrasonidos, que son sonidos muy bajos, baja frecuencia, que no podemos escuchar por debajo de nuestro rango. O sea, nuestro rango va como de 20 a 20.000 hercios, pues sería por debajo de los 20. Hice esta pieza fonos y mira, de esta pieza os he preparado, porque creo que es chulo enseñar estas cosas también. He preparado como un poco el proceso. Bueno, igual os enseño primero la pieza, que no sé cuál era, aquí. Que lo que hicimos fue una escultura, esta es más escultórica, no tiene luz ni nada. Tenemos 208 altavoces reciclados, que reciclamos de un montón de sitios, y todo esto son los cables de audio que mandan la señal a los altavoces, y aquí hay toda la electrónica. Y estos altavoces funcionan a muy bajas frecuencias, generadas por el ordenador, entonces tú puedes ver el altavoz en su esfuerzo de hacer sonar esa frecuencia. Ellos no lo pueden hacer sonar, necesitarían una membrana muy grande, ¿no? Pero lo intentan, entonces se puede ver ese esfuerzo y se escucha también los chiscarridos, los noise que hace el altavoz, porque son todos reciclados, viejos y restaurados un poco, ¿no? Y se hace como ese render a lo visible y a lo audible de esos sonidos que no lo son. Entonces, tengo aquí una carpeta que vamos a ver qué encontramos. Pero todo empezó con esto. Cogí un altavoz, le quité la membrana y me gustó mucho cómo se movía, como ese movimiento. Y de aquí dije, venga, vamos a crecerlo. Eso era el inicio. Yo dibujo fatal, no sé hacer... Ahora ya pido a gente que me haga renders. Lo intentaba con el ordenador. Creo que lo hice con, no sé, con InDesign esto, con uno de estos, con el Paint, sí. Claro, esta era la primera idea. Bueno, cogí 4 altavoces que tenía en casa, los puse juntos. Y la primera idea sí que es verdad que era hacer algo más pequeñito, hasta que... la pieza es de hierro y yo trabajo con un chico en Mallorca que trabaja el hierro y me fui ahí a hacerla así pequeñita y llegó la pandemia y entonces dijimos, bueno, pues con todo este tiempo vamos a hacerla grande, ¿no? Estos eran los primeros dibujos que no sabíamos qué forma darle,
a ese cono, empezar a intentar entender cuántos altavoces necesitaba para la circunferencia, no sé qué, y empezar a colectar altavoces por todas partes de Cataluña, en desguaces, en los encants, mucho en Wallapop. Que un truco que me pasó es que había un momento que ya no me salían más altavoces en Wallapop y dije, bueno, igual la gente, un día se me ocurrió, igual la gente que sube cosas más, bueno, igual la gente tampoco lo escribe del todo bien. Entonces empecé a escribir altavoces de 1000 maneras, con C, con B, con V, con bla, 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 y ahí me salieron un montón de anuncios y pude como encontrar todos los altavoces. Iba reciclando de todas partes. Esto, casa de mis padres, mi sobrino que me ayudaba, coche lleno de altavoces, irle sacando los conos a todos, irlos abriendo. Y empezaba a intentar entender, bueno, cuántos necesitaba, porque todo muy prueba-error. Empaquetarlos y se fueron a Mallorca, que es donde hicimos la pieza con mi amigo. Esto ya es en Mallorca. Aquí ya les quitamos todas las membranas, con mucho, sobre todo tienen un lugar que es muy frágil, que es este cablecito, que una vez rompes este cablecito, ahora ya lo sé reparar, pero cuesta un montón. Entonces todo con mucho... Y entonces en Mallorca encontramos este parasol estropeado. Mi amigo guarda un montón de cosas ahí en su casa. Y lo abrimos un día de pandemia y dijimos, wow, es que tiene que ser de este tamaño. Y ahí empezó la locura de hacerlo más grande, lo dibujamos, dónde tienen que ir las patas, veis que cambia mucho. Bueno, al final fueron aquí atrás, sin tener ni idea de ingeniería ni nada, pero la idea era que con las patas de atrás, como esto flotaba, esto se alzara. Entonces, aunque pesa 1 tonelada, se vea un poco más ligero, ¿no? Pero esto, nada, intuición y suerte. Hicimos una pequeña maqueta. La maqueta en construcción. Salgo yo hablando. Y ya la hicimos bien, la pavonamos con fuegos, que da ese color así bonito del hierro. Y entonces le puse cable de pescar, que lo mojé con café un poco para que cogiera ese color, para saber si queríamos los cables cruzados o los queríamos rectos, para saber cuál nos gustaba más. Era pandemia, teníamos mucho tiempo. Entonces ganó esta, al final, ganó cable cruzado. Y entonces vino el momento de componer los altavoces, ¿no? Me dibujé el octágono en el suelo y empecé con una escalera. Pues aquí me tiré, bueno, aquí dije, falta densidad, me fui a buscar más por Mallorca, por Wallapop de Mallorca. En pandemia también, que solo podía salir unas horas a buscar altavoces. Y luego me pasaba semanas haciendo esto. Este aquí, este ahí, este un poco más aquí. Subía la escalera, me lo miraba. Volví a bajar, este un poco más acá. Pero realmente cuando los pones de una forma así como orgánica, que empiezan a tener relaciones entre ellos, cobra vida, ¿eh? Y cuando ya lo tuve decidido, bueno, esta fue como un poco la idea. Ya los empezaba a dibujar todos en su propia medida, los iba midiendo todos. Pero un poco... Ay, aquí no se ven casi, ¿no? No. Pero un poco la idea era que, no sé si se ve aquí, pero todos tienen como relación, yo qué sé, este con este, los de ahí, aquí hay uno que hace de línea, este con ese, como todo, cada uno tenía su relación y su contra y su cosa, y al final quedaba bastante orgánico. Empezamos a producir las planchas, lo que había dibujado, esto en el herrero del pueblo de Mallorca, que tenía las máquinas, los paneles, doblarlos. Y luego replicaba el mismo orden al octágono mediano y al octágono
más pequeñito. Y va haciendo los agujeros, de dónde estaban los altavoces. Las pintas son fuertes, ¿eh? Él tenía una vaquería antigua y ahí hicimos todo el... Esto parece un extraterrestre. Y esta fue cuando ya la tuvimos para sacarle la foto de cómo se veía de frente, porque no teníamos el pie aún. El módulo final, soldando. Un poco era más divertido cuando trabajas con instalaciones, que cada proyecto aprendes un montón. Aquí aprendí a soldar hierro, a trabajar con hierro, a tratarlo. Lo tuvimos 2 semanas mirando al mar, porque así se oxidaba hasta el color que queríamos y ahí lo barnizamos. Con el aire que venía del mar, que venía con salinidad, se oxida más rápido. Bueno, pavonando tú, no. Y aquí ya lo empezamos a montar. Pasaban los vecinos y alucinaban la maqueta. Y aquí ya tuvo el color que queríamos y empezamos a barnizar todo. Una vez barnizas ya se queda. Pero vinieron mosquitos, tuvimos que hacer fuego para que no se pusieran mosquitos, porque si no se quedan pegados al barniz. Y nada. Y luego empezó la electrónica, soldarles los conectores, ver su movimiento. Todos los cables. Muy rápido, ¿eh? Aquí la comparativa, lo habíamos conseguido. Hacerle las cajas de transporte. Luego nos pasó que lo tuvimos que justificar. Empezó con una beca muy pequeña y la tuvimos que justificar y la mostramos sin que funcionara la electrónica, aquí en la Pompeu Fabra, para poder hacer la foto y justificar la beca. Y luego tuvimos que empezar a hacer la electrónica, que fuimos a Fabra y Coax. ¿Y qué hicimos aquí? Lo que queríamos era que cada altavoz tuviera su propia señal. Entonces, en realidad tenemos 208 señales de sonido que salen de un ordenador. Que como lo hicimos fue, tenemos un Mac Mini, tenemos 26 tarjetas de sonido baratas, de estas de USB de 20 euros, de 8 canales cada una, 104 amplificadores, 208 salidas de audio. Esta fue tenemos 2 USBs de muchos canales, todos ahí conectados. Y de hecho, por un lado, en ese momento llegó el M1 y fue el ordenador que nos permitió hacer eso, porque con el Intel no nos cogía tantas señales, tantas salidas. Y luego, lo que teníamos mucho problema, el sonido es un elemento muy chungo de trabajar. No es como la luz, que tú enciendes, apagas y funciona, sino que el sonido se contamina muy fácil, coge ruidos, a veces os pasa, ¿no?, que mismo con el proyector, si quitas el cargador del Mac, ahí deja de hacer un ruido, cosas así. El sonido es un drama siempre. Y obviamente cuando lo enchufamos por primera vez había un ruido de la hostia. Y ahí nos ofuscamos, estuvimos medio año buscando y al final básicamente es la electricidad con la que alimentas 104 amplificadores, que son muchísimos. Y aunque compráramos fuentes muy buenas y tal, siempre había ruido. Hasta que encontramos un día de casualidad unas fuentes de 12 voltios de servidores, que son esas fuentes súper gruesas que están pensadas para que no paren nunca y se ve que dan, yo no entiendo mucho, pero una electricidad muy limpia que salió el sonido mágicamente. Y ahí pudimos terminar la pieza. Pero sí, era un delirio esto. Amigos ayudando, estas son las 26 tarjetas de sonido, todo el cableado. Muchos amigos que no saben nada de electrónico, pero os lío a pelar cables, a soldar, y ya se empezaban a mover aquí un poquito. Haciendo las cajas, un poco mejor. Y nada, ya todo acaba en 4 cajas y desmontajes así, muchos timelapse. Esto fue en el auditorio que estuvo ahí en la temporada.
en el foyer. Y esto fue ahora en Arts Electrónica, que también estuvo ahí en un pasillo. Y siempre pensar eso, ¿no? Un sistema de desmontaje que puedas viajar al final con la pieza. Y todo va conectado con unos tubos, el octágono frontal se separan todos los triángulos. Ahora parece fácil. Y nada, toda la caja y chimpum. Bueno, no sé, pensé, mira, en lugar de solo mostrar las piezas así, mira qué chulas, demostrar un poco lo que hay detrás, que es bonito a veces y que no se muestra mucho, ¿no? Como en Instagram y eso nunca lo ponemos. Ya está. ¿Cuánto costó? Buena pregunta. Fue un delirio esta pieza. Y mira, no se habla mucho de dinero, pero está guay. Mira, qué guay. Qué guay. Mira, es como el dibujo que hice yo al inicio. De hecho, lo he quitado. Venga, va. Lo he quitado porque me da vergüenza. Ahí. ¿Dónde? Está en... Ahora respondo a cuánto costó, ¿eh? No estoy escapando, no. Mira el dibujo que hice al inicio. Es como el de Paul. Este fue... De aquí empezamos, ¿sabes? ¿Cuánto costó? Pues, claro, yo en esa época... Esto empezó con una beca que me dieron de la Fundación Fonos de 5.000 euros. ¡Opa! Que me mato. De 5.000 euros empezó. Y yo en esa época también... pues tampoco me conocía ni nadie, ¿no? Y también pedir funding pues no me daba, yo qué sé, pues no me llegaba dinero. Entonces, pero de algún modo me entran como estas obsesiones de yo esto no sabía ni si funcionaría. De hecho, me imaginaba que lo bonito sería el movimiento. Luego cuando se construyó dije, ay, lo bonito son los sonidos que van generando y lo programamos más pensando en el sonido. Pero era algo que yo lo estaba construyendo y digo, esto no sé ni si va a funcionar. Si luego tendrás un monstruo y ni se verá el movimiento y será una mierda, ¿sabes? Como, siempre hay como esa cosa de, ay, ¿qué pasará, no? Pero hay la obsesión de, hasta que no esté, yo una maqueta no puedo ver nada. Yo necesito verlo con el cuerpo, ¿no? Y hasta que no esté no paras. Y entonces te dan la beca de 5.000 euros. Solo con la estructura creo que nos gastamos 13.000. Solo con la estructura. Entonces, sin electrónica ni nada, el hierro, los altavoces y el transporte, las cajas y todo eso. Entonces tuve que poner dinero, tuve que pedir dinero, porque no tenía suficiente dinero. Entonces pedí dinero de préstamo a amigos y gente que me dieron, no sé cómo. Pagamos eso, el herrero ni cobró, lo cobró luego, como todo súper precario. La presentamos para esa beca y no teníamos dinero para continuar. Y estuvo un año parada, que yo estaba un poco como, esta pieza me está matando. Tuve un momento muy down de esta pieza y decir, es que ya está, dejámosla como un agujero. Ahí llegó una expo en el Casal Solleric de Mallorca que nos daban 6.000 euros y era como, bueno, venga, con esos 6.000 empezamos la electrónica. Y hicimos la electrónica con esos 6.000 que nos gastamos más de esos 6.000 y tuve que poner otra vez. Luego vino una expo en el Auditori, que ahí nos pagaron 8.000. Y con eso ya fue como, bueno, recuperamos un poco y también terminamos de hacer la electrónica, la terminamos de programar con un chico que vino de Alemania, no sé qué. Y no es hasta ahora, creo, que ya empezamos a ganar algo, como recuperar toda la inversión hecha y ahora se empieza, cuando hay una expo, pues se gana algo. Y ese algo que se gana igual se pone en las que estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora igual ya es la cosa un poco más estable, más o menos, y ya no son estos huecos tan grandes de dinero como fue esta, que lo pasé mal realmente porque esto no tenía más dinero, tenía que pedir más dinero para acabarla, y esa obsesión loca de, no, es que hay que hacerlo, ¿no? Y luego vale la pena y luego te olvidas de eso y dices, ay, qué bien, y mira qué pieza más chula, y no sé qué, y os doy la charla, pero ahí yo lo pasé muy mal con esa pieza, sufrí un montón. Ahora ya consigo igual becas un poco mayores para empezar una obra que ya no tengo que poner tanto dinero. Algo pongo al final porque soy así de... me gusta hacerlo a lo grande y no sé qué.
pero ya no son esos huecos. Pero en ese momento no tenía más y fue así. Sí, sí, claro. Una vez di una charla así en Argentina y me preguntaron eso también y lo expliqué y se quedaron como, se pensaban que aquí el dinero era muy fácil, ¿no? Y no. Bueno. Claro, sí, sí, sí. Y tuve la suerte que amigos me pudieron prestar dinero, si no, no hubiera... Y siempre era un poco así, ¿no? Al principio iba a residencias que incluso tenía que pagar yo para hacer la residencia, ¿no? O luego pagarme el viaje. Luego ya llegas a residencias donde te pagan el viaje. Luego empiezas a ir a residencias donde te pagan el viaje y la comida. Luego empiezas a ir a residencias que te pagan el viaje y algo de budget para materiales. Y es un proceso que no saltas de aquí a arriba, es pica piedra sin parar. Bueno, termino ya, que es... Creo que luego ya venía esta. Y aquí trabajé con infrasonidos, se llama Cascade esta pieza, y os lo cuento así rápido. Aquí me empecé, hasta ahora había visto siempre como estas frecuencias, cómo afectan a los humanos, cómo están en las ciudades, infrasonidos, los electromagnetismos, los ultrasonidos. Y aquí me empecé a interesar en ¿y qué pasa en la natura también? ¿No? Y cómo esto afecta a otras especies. Y con Cascade trabajé con infrasonidos producidos por las grandes cataratas, que es el único elemento en la natura que produce infrasonidos de manera continua. También están en volcanes, en terremotos, en avalanchas, en tormentas, pero esto siempre pasa en un tiempo corto, ¿no? Y las grandes cascadas de agua producen estos infrasonidos muy graves, que pueden viajar muy lejos, porque estos sí son ondas ya más anchas, que viajan hasta 400 kilómetros, y que como han estado ahí desde miles de años, la pregunta era qué relaciones ha generado con su entorno, ¿no? Y descubrimos que había ciertas especies de aves que escuchan estos infrasonidos y los utilizan para navegar cuando hacen migraciones de larga distancia, ¿no? Cuando van por encima de las nubes, no ven nada, usan otros sentidos, el norte magnético, presión atmosférica, pero uno de ellos es esa escucha de los infrasonidos de las cataratas, recuerdan dónde están y se orientan a través de esa escucha, ¿no? Y están viendo, había un grupo de científicos con los que trabajé que estaban viendo cómo fuentes artificiales de infrasonidos producidos por molinos de viento, turbinas, aviones, cosas militares, digamos, estaban desorientando a esos pájaros, ¿no? Esas formas de contaminación un poco invisibles que no nos damos ni cuenta porque no podemos ni escucharlas. Entonces lo que hice fue ir a grabar estos infrasonidos en diferentes cataratas con un micro especial y una grabadora espacial. Grabé en Niágara, grabé en Iguazú y en Montmorency, en Canadá, y utilicé solamente esas frecuencias por debajo de los 20 Hz, que solo podía ver hasta que llegaba a la casa si había grabado algo o no, y los hacía sonar a unos altavoces muy pequeñitos que estaban colocados en una estructura alta, de los cuales caía una fibra óptica, que son unas fibras... estas fibras de aquí, que se las enseñé al máster, que os la cuento así rápido. Es una fibra muy especial, donde la fibra óptica, como igual sabéis, transmite luz. Tú le pones luz a un inicio y te saca la misma luz al final, pero en ella no sale luz, porque si no perderíamos datos, ¿no? De alguna manera. Y encontré una empresa en Estados Unidos, Corning, que lo que hizo fue perforar, al final es cristal, la fibra óptica está hecha de cristal por dentro, es un hilo de cristal muy finito. Lo perforaron un montón de veces para que saliera la luz, le hicieron un jacket que llaman ellos, como un recubrimiento de un difusor para que no se vieran los puntitos y se viera luz en toda la fibra, y luego otro jacket que es un mix de fósforos que lo que hace es que convierte la luz azul en luz blanca, porque como está, cada fibra de ellas tiene un láser que la alimenta de luz, y los láseres son azules, verdes o rojos. Entonces, para tener esta luz blanca, le hacían este recubrimiento de fósforos que convertía la luz azul en luz blanca. Es un material que han dejado de producir. Entonces, es una pieza que se va muriendo poco a poco porque en cada expo alguien rompe una fibra, hay un niño que tira, mientras la montamos nosotros también rompemos alguna vez. Y entonces, puede llegar a tener 10 metros y 6 metros de alto y cada vez será menos. Hasta que un día muera. Sí, obra efímera. También lo que sí que pasa que es la primera obra que me caben 2 maletas.
Entonces eso ha sido un gran cambio porque ha podido viajar a un montón de países fuera de Europa, que ha sido muy bonito también. Entonces es una pena que se muera, pero... Entonces todo está movido por el sonido. El altavoz que está arriba es el que hace mover las fibras y esos sonidos que no podemos escuchar de las cataratas se pueden ver, caer la onda sonora por la fibra y se pueden tocar también. Entonces el público está invitado a pasar por la cascada y a notar la vibración en la piel y a escuchar también con el cuerpo, ¿no? Y ya os cuento, está muy rápida. Fui a Pittsburgh este invierno y ahí hice 3 piezas pequeñitas donde trabajamos con infrasonidos o sonidos que van por tierra. Y ahí en Pensilvania lo que hacen, tiene un montón de extracción de gas natural, que hacen como fracking, que son unas explosiones bajo tierra de rocas donde luego extraen el gas natural, muchas de ellas ilegales. Y lo que hicimos fue ir a estas minas, poner unas barras metálicas al ground, como a la tierra, ponerles un geófono, que es un dispositivo que capta esas vibraciones, y trabajar con esos recordings. Entonces hicimos una pieza, que creo que no tengo ningún vídeo, hicimos una pieza también con la misma fibra que tenía ahí, donde los altavoces están aquí abajo, y entonces vibra con estas vibraciones y ves la fibra como tensa así vibrando, más en esta disposición de cubo, con la gente por al lado. Luego hice una pieza con vidrio donde se escuchan, es como un dispositivo de escucha, donde la gente puede ir poniendo la oreja y se escuchan esas grabaciones transformadas a algo audible, procesadas. Y una pieza de hierro, que era una plancha de hierro así curvada, suspendida, que resonaba mucho. Entonces estos altavoces tenían fibras naturales que iban vibrando y activando ese metal que iba resonando cada vez como se iba como abriendo el sonido, ¿no? Ya está. Sí.